a la primera diapositiva. No vamos a pasar yo creo que de una, pero bueno. Quiero que vayan leyendo lo que Hipócrates de Cos, el gran padre de la medicina en Grecia, según estas visiones intelectuales, nos otorga, ¿no? A nosotros los médicos en potencia. ¿Sale? Ahorita en la segunda diapo, por favor, compañera Andrea. Este autoconocimiento y este reconocimiento de nosotros mismos permite liberar, así como una catarsis, dice Freud, al médico que en su momento se va a convertir, pues mejor dicho, al estudiante que se convertirá en médico. No necesitamos médicos enfermos, no necesitamos médicos frustrados, no necesitamos médicos ni arrogantes, claro está, ni subordinados, ¿no? Ni sobrevalorados, me refiero, ni subvalorados. Necesitamos médicos pacientes, necesitamos médicos tolerantes, necesitamos médicos empáticos con su realidad, ¿sale? Y eso se llama vocación, compañeros. La filosofía médica involucra esas dos vertientes bajo ese criterio. La vocación, la ética, ¿no? La moral, estaban diciendo, no es un árbol que da moras, ¿no? Es una acción colectiva que se acepta como bueno o malo en las cosas o en las virtudes o en las no virtudes, ¿no? Y esa ética profesional o ese sentimiento moral que nos dice qué es bueno y qué es malo de nuestras acciones, nos permite vivir en sociedad, porque uno de ellos es literalmente mantener nuestro instinto cubierto. Y bajo esas percepciones, pues bueno, nosotros hacemos lo posible porque ese instinto se envuelva en esta cultura. Y esto nos permite a los médicos observar más interesantemente al médico y al sujeto social. Porque también, insisto, creo que ustedes son también sujetos sociales, también son individuos, también son entes, también son actores sociales, según la tipología y según el contexto, ¿no? Que participan en sociedad con estas acciones o rechazando las mismas. Dice Milo Durkheim, cuando nace la sociedad, cuando naces, perdón, la sociedad ya existe, ¿no? Y cuando te mueras, la sociedad va a seguir existiendo. Tienes dos opciones, o ser parte de la sociedad siguiendo y reproduciendo hábitos, identidad, búsqueda de pertenencia, repito lo que decía Bárbara, ¿no? El deber ser, como decía Luis, la búsqueda de valores, como mencionaba Stephanie, esta representación instintiva, como mencionaba María también, ¿no? Es decir, todo esto que estamos comentando de alguna forma envuelve el pensamiento del ser humano que puede ser cliente, pero que también puede ser paciente, sistema capitalista, perdón. Puede ser paciente, pero también puede ser médico a la vez. Hoy en día no son doctores. Está chido que usen bata, súper chido que usen bata porque es bueno que se la vayan creyendo. Eso les da un alto grado de responsabilidad. Así de sencillo. Por eso en primer semestre y en segundo y en tercero y en cuarto y hasta en quinto tienen jefe de grupo. ¿No les suena familiar? Porque también involucra un grado de responsabilidad y corresponsabilidad también. No es como los partidos políticos. Yo voto por alguien y después me desafano y le echo la culpa a ese alguien porque no nos defendió, para que no deleguen responsabilidades al jefe o a la jefa de grupo, ¿eh? Así de sencillo, muchachos. El trabajo es para todos. Por eso les decía que repartirnos el queso, ¿no? La obligación es de todos y para todos. Bajo esas circunstancias, los médicos tienen que trabajar colectivamente. Bien, ese es un punto importante que yo quería resaltar. La respuesta, ¿qué les parece a su acción latente de usar una bata? A ver si a lo mejor empata con nuestra realidad o no. Es hacernos saber todos iguales. ¿Sale? En la escuela, en medicina, no importa tu estatus. No importa que vengas de una sociedad económicamente representativa. Neta que no. No importa que seas un junior, pero tampoco importa que seas un pobre. No importa que vengas de la Sierra Alta de Oaxaca y no importa que vengas de la CDMX. No importa que seas pipope, no importa que seas buchón, no importa que seas dark, no importa que seas junior, digo fresa en este caso, no importa nada de eso. La acción latente de una bata es hacernos saber todos iguales en proporción y en inteligencia. ¿Cómo ven? A lo mejor así ya aplica el hecho de tener bata, ¿no, muchachos? A lo mejor por eso desde la primaria nos uniforman. No a la Mussolini, porque también tiene un panorama fascista ahí de existencia, ¿eh? Por eso dicen que la escuela es más que fascista. Uniformados todos los médicos, ¿no? Desde primer semestre, bajo un sistema de control y alienación. Digo, no control y alienación, no. De respeto y compromiso al uniforme y a la carrera.
Se escucha más padre el discurso, ¿no? Bajo este término, tenemos que comprender que usar una bata no es únicamente creértela como doctor, ¿no? No solamente tener una responsabilidad más de la que tienes, porque aparte de estudiar medicina te tienes que empezar a creer doctor, aparte te tienes que comportar como doctor, aparte tienes que ser intelectualmente representativo, aparte tienes que saberte de memoria todo lo que te están enseñando, aparte tienes que ser racional y aparte tienes que ser consciente. Es una chambota, ¿no? Más ser doctor, pues no manches. Creo que es mucho, ¿no? Si lo vemos bajo este perfil de saber que aquí no venimos a hacer desfile de moda, ¿no? Que el objetivo no es ser más que los demás, tener un estatus reconocido y empezarte a creer bajo este estatus, de ahí el egocentrismo de los doctores, ¿no? Que se respira en la escuela así bien gacho, pero bueno, creo que uno de los puntos que tienen que empezar a entender las nuevas generaciones es que usar una bata es hacernos ver a todos iguales, y que en algún momento cuando estamos en una práctica en la Sierra de Guerrero y no tengamos un baño, ni una letrina para poder ir a hacer de nuestras necesidades, como defecar u orinar, vamos a comprender cuál es la lógica de usar una bata. Saber por qué te ven a ti como alguien casi divinizado, porque vas a salvar la vida a alguien. Y se los prometo que cuando usen una bata y alguien les diga, gracias doctor por salvarme la vida, van a entender perfectamente todo y se les va a caer así el cielo, ¿no? Y van a entender toda esa representación y el nivel de perfección que tienen los médicos. Por eso se les dice galenos, y por eso la percepción hacia una buena vocación, y por eso su posible formación profesional, ética y personal. Y a lo mejor gracias a eso tendrán pareja, ¿no? Bajo esas percepciones tal cual, porque su conocimiento será tan fuerte, pero también su afecto a los demás será tan fuerte, pero también su compromiso a la carrera será tan fuerte, que a lo mejor lo demás será lo de menos, valga la expresión. Se van a dar cuenta por qué no, ustedes no pueden operar a sus mismas familias, porque hay un sentimiento de por medio. Ese sentimiento tiene que ser empatía, y no hay que confundir la empatía, porque muchos daríamos la vida por nuestras familias, ¿sí o no, muchachos? Por nuestros papás, por nuestras mamás, por nuestros hermanos o hermanas, pero quién sabe si lo haríamos con nuestro paciente. Pues, ¿qué creen, doctores? La cosa cambia, ¿no? Y de ahí viene lo que está escribiendo el señor Hipócrates, o lo que escribió Hipócrates en el siglo V, más o menos antes de Cristo, contemporáneo de Sócrates, por cierto, que dice la historia que a lo mejor ni existió este valedor, pero que bueno, le vamos a dar, ¿no? El beneficio de la duda, igual que Shakespeare. ¿Se acuerdan que Sócrates decía, y es lo que estamos haciendo nosotros, muchachos? Yo solo sé que no sé nada. ¿Se acuerdan de esa frase? Y decía completita, creo que se les había platicado, y al saber que no sé nada, una cosa yo sí sé, yo sé que no sé nada. Es un silogismo, como el silogismo del amor, ¿no? No el de Rigo Tobar, se han visto que dicen que si Rigo es ciego y el amor es ciego, no, no. Quiere decir que Rigo es amor, ¿no? Bueno, vale. Yo solo sé que no sé nada, y al saber que no sé nada, una cosa yo sí sé que no sé nada. Son los principios básicos para empezar a generar filosofía del conocimiento. Son los principios básicos que ustedes, doctores, tienen que empezar a crear y reconstruir bajo un proceso de autoidentificación y autorreconocimiento. Es súper interesante saber que estas nuevas generaciones, por ejemplo, no tienen tan clavado un día festivo como este. Y digo, es interesante, no es ni bueno ni malo, ¿no? Es otra percepción cultural, científica de la vida, ¿no? Saber que hablan de muchas cosas y no solamente de que amas a alguien y que me aman a mí, o que rompí con alguien o alguien me rompió, o hijo de la fregada, o no tan hijo de la fregada, o etcétera, sino que emplearon literalmente una construcción de conocimiento. Les decía, a lo mejor así se creó Dios, con las ideas y consensos de todo, y empezaron a decir, chale, ¿por qué cae el rayo? No creo que hayan dicho, hijo, le cayó el rayo, fue Thor. No creo que eso haya pasado, ¿no? Cayó la lluvia, no te preocupes, fue Tlaloc, que te está bendiciendo, ¿no? No hay lío, no hay falla al respecto, ¿no? Es que cayeron los rayos y los relámpagos, es Zeus, banda, no hay lío. La construcción del ser humano, así por eso les he dado el primer símbolo de en la historia de la humanidad, bajo una propuesta divina o divinizada, por lo menos monoteísta, por eso la historia de la historia de David, del judaísmo, de Palestina. Así se crea la construcción del ser humano, y a lo mejor así se percibió Dios, cubriendo las necesidades de los seres humanos en sí, y tratando de investigar, por ejemplo, llegar al fondo de las normalizaciones humanas, pues es decir, de este seguimiento funcional del instinto que se va a convertir en cultura. ¿Qué les parece? Hoy en día podríamos entender que un 14 de febrero no solamente es un día del amor y la amistad, también es un día que estadísticamente la medicina tiene más trabajo y ustedes tendrán más trabajo.
Y también es un problema de salud pública, pero también es un problema político y económico, pero también es un problema ideológico, cultural, pero también, ¿ya vieron? O sea, esa construcción que estamos haciendo y que hicimos nosotros da muchos resultados interesantes para la medicina en sí. Hipócrates dice, aplícate, ¿no? Igual que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, dice Hipócrates, abusado porque solo sabes una cosa, sabes que no sabes nada, y por lo menos gracias a eso ya tienes un conocimiento. Dialéctica, chavos. A lo mejor hoy en día nos vamos a ir con más conocimiento que hace 2 horas y media que llegamos, ¿no? Y eso nos percibe como seres más inteligentes que hace 2 horas y media. Y eso nos percibe como gente más consciente por lo menos desde hace 2 horas y media para acá. Y tendremos la oportunidad de segregar la información porque dicen que la mejor forma de conocer es enseñándole a alguien más. Pues a lo mejor eso nos está poniendo una semillita. Más el plus del uniforme, no manchen, está bien chido, ¿a poco no? Pasa lo propio con el amor, pasa lo propio con la vida, pasa lo propio con la muerte. Se van a dar cuenta que también el hecho de que usen bata los acerca más a la muerte que a la vida. Por eso los antiguos médicos, se han visto Gandalf, el Señor de los Anillos, ya vieron que el blanco es el malo, y ya vieron que el gris es el bueno, el equilibrio como el yin y el yang, pues, ¿no? Hoy hemos transversado, intelectualmente y técnicamente esos conocimientos. Como ¿qué les parece? Del Imperio Romano. Hoy en día decimos like, ¿no? Antes se hacía así y se hacía así. Pero si hacías así, no era nada malo, al contrario, era completamente bueno porque decían los césares que te quedabas en la tierra, que estabas vivo, que no te iban a matar. Esto todo lo contrario, que te vas a ir al cielo, que tienes que ser decapitado, que dejas de existir. ¿Cómo ven? Para que se den otro like cuando gusten. Bueno, eso más todo sobre la construcción que ustedes están generando dio como resultado a lo mejor, insisto, el pensamiento de Dios. Yo les pregunto a ustedes si estamos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, o Dios nos hizo a imagen y semejanza, o nosotros hicimos, perdón, a Dios a imagen y semejanza del hombre. No sé, sería muy egoísta pensar que nosotros somos los que creamos a Dios, ¿cierto? Pero también sería muy irracional pensar que alguien nos creó bajo esta concepción. Y si nosotros nos parecemos a Dios porque nos creó a su imagen y semejanza, o nosotros creamos a Dios bajo nuestra imagen y semejanza, ya vieron al Hijo de Dios que está bien guapote. Yo creo que perfilaríamos bajo otro panorama, ¿no? A lo mejor gracias a entender eso podríamos entender por qué la gente dice gracias a Dios se curó mi paciente, sabiendo que ustedes tuvieron casi 10 años estudiando cirugía como para curar a ese paciente y atenderlo bajo las condiciones que amerita. Y que la justificación de un Dios sobre el conocimiento hoy en día está siendo un poco irrelevante. ¿No se han dado cuenta de esto? Bueno, no desde ahorita me refiero. Hipócrates decía, el médico, ¿no? ¿Ya lo vieron? El médico filósofo, por cierto, porque ahí está la gran analogía o la gran identificación con filosofía y medicina. Simple y sencillamente la filosofía no existe sin medicina. Y simple y sencillamente la medicina no existe sin filosofía. ¿Por qué? Pues porque es un pensamiento articulado del ser humano racional que pone a pensar por qué rayos estamos aquí donde estamos, por qué nos morimos cuando lo hacemos, por qué nos enfermamos bajo estas condiciones y por qué la salud y la enfermedad es un proceso cíclico. Igual la filosofía se lo pregunta, igual la medicina lo hace y cuando se juntan pues se hacen hermanitos. Dice Hipócrates de Cos, el representante del juramento hipocrático, que este compadre se los prometo que ni por aquí iba a haber un juramento hipocrático, ¿no? Eso va a ser hasta la Edad Media, pero bueno, este señor griego dice Hipócrates, por cierto. El médico filósofo es igual a Dios. De ahí la pregunta que les estaba haciendo. No quiero atentar contra nadie, pero consideren esto. Les hacía saber la analogía de Coco, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejan de pensar en la abuelita Coco? Tiende a desaparecer, por eso rescatan su foto, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, doctores, científicos, creyentes o no creyentes, pues porque también hay de todo. Recuerden que los ateos no existen, ¿sale? Igual que los filósofos existen, pero los sabios no. Los agnósticos existen, pero los ateos no, ¿vale?
Bajo esa percepción, consideremos entonces si nosotros somos tan, ¿cómo decirlo?, tan culturalmente representativos o simbólicamente buscando ese proceso de identidad que seguimos todavía creyendo en una divinidad que nos puede venir a salvar la vida. Yo les decía en su momento, recuerden que la fe mueve montañas. Hay una frase que dice así, ¿cierto? Desde el argumento científico, doctores, podríamos decir que la fe hace, mejor dicho, la fe hace que los hombres muevan las montañas. Y a lo mejor la concepción se modifica, ¿no? ¿Se acuerdan que antes solamente Dios daba la vida y antes también solamente Dios la podría quitar? Digo antes porque hoy en día pues todavía se concibe bajo esa relación, ¿no? Y se anteponen otros argumentos, pues. Pero antes no había una justificación porque el médico entrara en juego. De hecho, el médico no existía, por cierto, ¿eh? Aquella persona que interviniera en contra de la labor de Dios tenía que ser sacrificada. Pregúntenle a la Santísima Inquisición, ¿no? No era permisible que el médico interviniera, por eso se llama médico, porque es un intermediario entre la vida y la muerte, ¿no? Es el que rescata al paciente de los brazos de la muerte, no el que se acerca más a Dios, porque también es de acercarse a Dios, también es acercarse a la muerte, pero desde el otro cielo, ¿no? O el otro subcielo se le llama, o infracielo. Bueno, esta construcción divina nos pone a nosotros en tela de juicio. Si antes, por ejemplo, se decía solamente Dios te da la vida, por eso se llaman milagros, por eso las vírgenes y todo lo que nosotros conocemos históricamente, ya vieron que hoy en día también los médicos tenemos esa oportunidad de dar vida, cirujanos, parteros, de dar vida gracias a lo mejor a una probeta, gracias a que el conocimiento científico te hizo saber desde Paracelso, desde el homúnculo se llama, ¿no? Un Frankenstein, casi 300 años antes de que el mismo Frankenstein existiera. Un homúnculo, ¿no? La creación de vida a partir de una probeta, de un frasco, pues. Ya vimos que sí se puede. Es más, puedes mandar por internet tu genética y te hacen un chamaco igualito al tuyo sin tener que, ¿no? Atentar contra tu estética. Hoy en día el doctor tiene la capacidad de dar vida. Ya vieron que hoy el juramento hipocrático se ha modificado a tal punto que ya no es parte fundamental el aborto. Es decir, ya no se menciona la interrupción del embarazo o el aborto en el juramento hipocrático. Lo voy a revisar con ustedes, ¿eh? Ya no se llama ni juramento hipocrático para pronto. Se llama juramento de fidelidad profesional. Ya no van a jurar el nombre de Asclepio, ni de Hipócrates, ni de Igea, ni de Telésforo, ni de ninguno de esos dioses, ¿no? Ni de Panacea, ni nadie. Van a hacerlo en nombre de Don López. ¿Qué les parece? Bueno, a lo mejor Don López ya no va a estar ahí, sino de su presidente legítimo. Es un juramento ya de fidelidad profesional. La ética se ha modificado, la percepción de la divinidad también. Y desde Hipócrates yo les comentaba, hoy en día también el Dios tiene un juramento hipocrático donde te dice que tienes que salvaguardar el bienestar de estas vidas. Por eso todavía no se permite la eutanasia en México, porque el juramento tiene ciertos índoles de modernidad, pero todavía sigue existiendo una doble moral. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no se permite el aborto? ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, nuestra doble moral nos permite sí tener sexo premarital, gracias a las condiciones católicas, por eso México es católico y no es musulmán, si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Y esa permisidad te permite también tener una doble moral, o sea, si tienes sexo, si planchas el traje, pero no puedes abortar porque Dios te está dando el hijo. Quiere decir que también Dios te dio la calentura para tener ese hijo y te dio el descuido para no ser racional y no ser pensante y no ser cuidadoso. Y eso te evitó literalmente no abortar, ¿no? Qué doble moral tan nefasta, pero bueno, es parte de nuestra formación también. Nosotros los doctores también creemos en Dios, porque Dios es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y lo que ustedes gusten y manden. Pero cuando nosotros nos acercamos a la representación omnipotente y omnipresente de Dios, es cuando también entramos en polémica, porque nosotros no somos Dios, somos parte de una migaja de Dios, ¿a poco no? Dicen los doctores, dicen los médicos, dicen los sacerdotes, decimos todos, porque también es muy egoísta decir que nosotros somos Dios, ¿no? Pero también es muy egocéntrico y muy arrogante decir que nosotros somos ese pensamiento de Dios formalmente hablando. Les hablaba de Coco, piensen en eso y ven esta frase, insisto. Consideran a lo mejor que nosotros, dicen los rastafaris, una de las religiones más importantes en México, aunque no lo crean, de los rastafaris, los que usan dreadlocks, Bob Marley, toda esta banda, más Garvey,
Ya se le llama, es un dios negro, por cierto, que usa rastas, clasista, igual que los católicos, igual que los musulmanes, igual que todos, igual que los judíos. Igual de racista, porque para ellos los dioses son negros, y su dios es negro, y el superhombre será negro. Y toda aquella persona que no sea negro es inferior, punto. Pero tiene una buena lógica de vida, ¿qué les parece? Dicen que nosotros somos una neurona en el cerebro de Dios. Ustedes son doctores, creo que van a entender esa analogía perfectamente. Recuerden que los cerebros literalmente están compuestos no únicamente de materia gris, sino de neuronas dentro de esta misma, que al momento de estar junto con otra neurona generan descargas eléctricas o impulsos eléctricos que al juntarse con otros, pues dan como resultado las ideas, que juntarse con otras ideas dan como resultado el pensamiento. Creo que es la mejor forma de dar una explicación a la creación de Dios. Yo les diría, doctores, ¿qué pasa si las neuronas empiezan a dejar de funcionar? ¿Qué pasa si las neuronas mueren? ¿Qué pasa si las neuronas ya no generan descargas eléctricas en el cerebro? Pregunta para los doctores. ¿Qué pasa con el cerebro, doctores, si las neuronas dejan de tener aquí función en su cerebro? El cerebro ya no mandaría señales al resto del cuerpo. Así de sencillo, Itzel, perfectamente. Y bajo estas condiciones, ¿qué pasa si ya no hay estas descargas neuronales hacia las funciones del organismo? ¿Qué pasa con el organismo? ¿Qué pasa con el cuerpo en sí? Tiende a enfermar, tiende a morir. Gracias, Itzel. Supongo que es lo que vamos a comentar, perdóname. ¿Sí o no? No, pues sí, nada más iba a agregar eso, porque iba a dejar de funcionar el organismo. Bien, pues Itzel, muchas gracias. Ahora, bueno, aterricen todo eso a la creación divina. ¿Qué pasa, según la analogía de los rastafaris, si nosotros, las neuronas del cerebro de Dios, dejamos de tener descargas o ideas respecto a la imagen y semejanza de Dios? Es decir, ¿qué pasaría si los seres humanos como neuronas de este gran cerebro dejamos de pensar en Dios? Pasa lo propio a lo que biológicamente pasa con un cuerpo, deja de haber descargas, deja de haber ideas, deja de haber interconexiones, deja de haber un sentido en esa conformación y la tendencia es que llegue a desaparecer. No sé, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pues, ¿no? Pero tiene mucha pertinencia con la representación formacional del médico, que no se tiene que encomendar a Dios para hacer su trabajo, se tiene que encomendar a su confianza. ¿Qué les parece, compañeros? Así como el sentimiento latente de la bata de aquí todos somos iguales, tampoco tenemos que delegar responsabilidades como lo hacemos los mexicanos con nuestro presidente. Che, presidente, ser remenso, remalete y todo lo vi por haber, pero ¿quién votó por él? ¿No? Dios es esto y Dios es lo otro, bueno, sí, pero ¿quién está votando por él? ¿No? ¿Qué tan bueno es Dios o qué tan malo es Dios? ¿Qué tan bueno es que nos evitó una pandemia más grave? Ya vieron que estamos hablando del 14 de febrero y nadie habló de la salud del 14 de febrero. Creo que todavía 14 de febrero había pandemia, no creo que dijo el coronavirus, ay, le voy a dar chance a los mexicanos, hoy no los enfermos, salgan sin cubrebocas porque es Día del Amor, dense amor, no se den contagio. No pasó, Profe, seguía. si puedo agregar algo, creo que también tiene que ver mucho con lo que estaban mencionando mis compañeros sobre el consumismo, la venta de productos. Y pues no es novedad que pues tanto el gobierno como todos los medios utilizan esos días festivos para pues para vender. Inclusive se vio el año pasado que pasamos a semáforo verde de la nada en Semana Santa, en días como Halloween, del Día de los Muertos. Y es ay, ¿cómo podría decirlo? La verdad, pues es sorprendente, ¿no? Cómo se ignora en esos días la salud y pues es irresponsabilidad de la sociedad porque hay personas que salen todavía sin cubrebocas o que no son conscientes de lo que están haciendo. Gracias, Itzel. Y bueno, contemplen lo que está comentando la compañera, ¿no? Contemplen que creo que se nos olvidó ese pequeño detalle, doctores. Y la salud, ¿qué rayos? El amor chido, el sentimiento chido, el desafecto chido, ¿no? La zozobra, la calentura, pero también la envidia. ¿Y qué onda con la salud? Se nos olvidó también un poquitito, ¿no? Esperemos que del 14 para acá, es decir, empezamos hoy y mañana,
otra vez con un elevado número de contagios. Estaba a punto, ¿no? Estaba a punto. Parece, yo les decía como esa propuesta de Dios, ¿no? Se nos olvidó y pues dejó de existir. ¿Ya vieron? Y después vamos a estar enfermos otra vez saturando los hospitales, ¿no? Con los doctores que tuvieron que ver descansar, pero ya no pueden descansar porque el 14 se la pasaron peor y después 5 días después, el 19, se la pasarán lo doble de peor. Bueno, esos argumentos son muy válidos para la vida que nosotros estamos viviendo y para el pensamiento del hombre en la modernidad, ¿no? Consideren este punto. A lo mejor si dejamos de percibir dice Montse, ¿no? Nosotros necesitamos creer en ese ser supremo, a lo mejor semejante no a nosotros, pues, ¿no? Porque hoy en día ya vieron que es asexuado. Ya es ni hombre ni es mujer. Ya es asexuado, pues, para que es inclusivo el asunto, ¿no? El hecho de llamarle diose, y así sería más inclusivo todavía el asunto, ¿cierto? ¿Y por qué nada más un diose? ¿Y por qué no hartos dioses como existían en épocas prehispánicas? Porque un diose todopoderoso, ¿no? ¿Y por qué no muchos como antes, como Tlaloc, como Huitzilopochtli, como Quetzalcóatl y toda esta banda de dioses que eran superhéroes, ¿no? Así como los Dragon Ball y su pandilla. ¿Por qué un solo Dios? ¿Por qué encomendar en una vertiente divina? ¿Por qué le tenemos tanto miedo todavía a dejar de creer? ¿Cuál es la propuesta que podemos tener? A lo mejor, bien cierto, dice Monse, necesitamos creer en un ser supremo para después cargarle todas las responsabilidades. A lo mejor por eso dijimos que la jefa de grupo sea tal, que ya sabe, ¿no? No le estamos cargando la mano, compañero, ¿eh? No, al contrario. Pero a lo mejor puede ser un ejemplo de vida, a lo mejor por eso votamos por Don López, porque la esperanza la esperanza de México, ¿no? Que un sentimiento hacia un partido político que tiene más de religioso que la fregada, Morena, ¿no? Y a lo mejor se identifica perfectamente con la sociedad mexicana, que espera de la Morena un milagro de México, ¿no le suena familiar? Y eso lo trasladamos a un partido político, a lo mejor esa sociedad de consumo, dice Itzel, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Te leo, Jairo. Ay, Winnie. Sí, tal vez sí. Dice Itzel que surge, siente la compañera como una necesidad de sentirnos protegidos, pertenencia, darle un sentido a la existencia misma. Así, nuestros seres prehistóricos pensaron y así se creó Dios, digo, así nos creó Dios a nosotros. ¿Qué pasaría si dejamos de pensar en esto, como dejamos de pensar el 14 de febrero que había una pandemia? Pues a lo mejor la concepción sería diferente. Y en lugar de que nos digan milagro se curó, pues nos dirían gracias, doctor, ¿no? Pero ustedes ya vieron que, bueno, nosotros anteponemos a Dios bajo todos los presupuestos porque a lo mejor sí necesitamos apoyarnos en algo o en alguien, porque parece que nosotros no podemos apoyarnos en nosotros mismos. Yo considero que en lugar de tener fe deberíamos de tener confianza en nosotros, porque cada cabeza es un mundo, también un Dios debería estar en nuestro mundo personal y no seguir institucionalmente parámetros, porque no es lo mismo Dios que la religión, que el catolicismo, por ejemplo. Pero parece que sí, ¿no? Y le decimos a Jesucristo Dios. Y le decimos al niño, oye, persínate con Diosito. Y Cristo viéndote, güey, ve para arriba, ¿no? A lo mejor esas confusiones ideológicas nos permiten, ¿no?, mermar la calidad de vida de la población. Y eso surge a lo mejor con sí como una necesidad, igual que todo lo demás, igual que la salud no es una necesidad, pero parece que no. Hasta el discurso cambió. ¿Cómo estás? ¿Hay salud? Que es lo importante, ¿se acuerdan de esa? Y hoy en día no decimos así, hoy en día decimos, ¿cómo estás? Pues respiro. Pues chido que respiras, ¿no? Como la señora que no usaba cubrebocas y le decían, oye, ¿por qué no usa cubrebocas, señora, en la calle? Pues que no puedo respirar, ¿no? ¿Sí han visto ese meme? Es que no puedo respirar con cubrebocas. Bueno, 8 días después la señora entubada. Le pregunta el mismo fulano en el meme, ¿no puede qué? ¿No le suena familiar? Bueno, son interpretaciones de la vida, muchachos, de repente nos conviene creer y de repente no tanto. A lo mejor siempre le decimos a Dios, Dios mío, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no me ayudas cuando tenemos un examen y no estudiamos? Cuando de repente tu primera relación sexual resulta una ETS, cuando deberíamos de cuidar nuestro organismo y de repente dice, usted tiene cáncer por estar comiendo chatarras durante 20 años, por estar fumando. Ay, Dios mío, hazme el paro, ¿no? Pero nadie le dice, oye, Dios mío, gracias por dejarme tener sexo premarital. ¿No? Gracias por dejarme andar con la novia de la amiga de mi novia o de mi novio, ¿no? No decimos gracias, Dios mío, por dejarme hacer diabluras. Lo necesitamos cuando lo necesitamos, ¿no?
Cuando no, pues ni lo pelamos. ¿No es interesante esa percepción? Pues a lo mejor el doctor, si deja de pensar que alguien tiene la mano divina para moverle, porque en lugar de estarle moviéndole como cuando le ponemos azúcar a los churros así, ¿no? Como las maracas, lo tenemos bien firme y nuestra percepción está en que Dios le está moviendo la mano. Cuando la reguemos, ¿quién va a ser el culpable? ¿Dios o tú? ¿Y a quién van a meter en la cárcel? ¿A Dios o a ti? Entonces, bueno, compañeros, va alusión exactamente a esta frase, ¿cómo ven? Te leo con el compañero también con la rola, que se me hace también bien, bien chévere. I want need is love. Bien. ¿Cómo ven, chavos? Entonces, bajo esa percepción, ya nos estamos yendo, ¿les parece? Observen esta frasecita que creo yo que se me hace, bueno, personalmente a mí se me hace muy interesante y la quise rescatar. No solamente viene de Hipócrates de Cos, también viene de su Dios que le antecede 1200 años, que también era un ser terrenal que tuvo en la Ilíada, se llama Asclepio. Y Asclepio fue uno de los primeros que empiezan a generar un argumento ético hacia la medicina. Gracias, María. Y bueno, el Dios vean se los recomiendo mucho, el Dios para Espinosa, muy cierto. No Espinosa Paz, por favor. Un intelectual interesantísimo del siglo XIX. De 18, creo, ¿no, María? Baruch Espinosa se llama, por cierto. Vean la percepción, es más, léanse qué les parece como recomendación si se quieren meter en este rollo filosófico intelectual de la creación o no de Dios, que tiene mucho que ver con la medicina, por cierto. Por eso los médicos visten de blanco todavía, porque piensan que van a ser divinos, ¿no? Pues no es cierto. Pero bueno, este de Spinoza está bien chido, léanse el de Nietzsche, el anticristo se llama, Federico Nietzsche, por cierto. Él dice, Dios ha muerto atentamente. Ah, no. Ah, sí, cierto. Dice, Dios ha muerto atentamente Nietzsche. Así lo dice, con todas sus ganas, ¿no? El superhombre dice es aquel que deja de estar pensando en estas ideas divinas y se entera que él existe y que él es más poderoso que las ideas divinas, ¿no? Es el mismo que, ay, perdón, que dice que Dios ha Sí, muerto. sí, es él. Ah, entonces sí lo leí en la prepa, pero la verdad ya no me acuerdo. Ok, ok. Pero bien, ¿eh? Interesante. Oye, ¿qué crees, Luis? Hay una respuesta más chida todavía. ¿Qué crees que dice el epitafio de Nietzsche? Después de que murió en 1900, y murió, por cierto, de sífilis. Castigo divino, a lo mejor, ¿no? Dice su epitafio, Nietzsche ha muerto. Atentamente, Dios. Creo que va en alusión a esto. Se llama dialéctica del conocimiento. Repito, dialéctica del conocimiento, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos el poder divino de crear vida, pero también el poder divino de prolongar la existencia, doctores. Eso significa que somos Dios, como el silogismo que les comentaba. Pues al saber que no sabemos nada y el estar generando más y cada vez que sabemos más, sabemos que sabemos menos de lo que sabíamos antes, eso genera también un conocimiento muy fuerte y pone en tela de juicio, como dice Spinoza, bien cierto, esa percepción, ¿no? Léanse el Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, el premio Nobel de Portugal. Por ahí va también el asunto, ¿no? Conserven esa propuesta, al fin y al cabo, pues nadie, pues, valga la expresión como para decir que existe o no existe. Yo creo que esto va más allá del bien y el mal y más allá de la divinidad. Aquí la bronca es la población, la gente, los pacientes, por ejemplo, ¿no? Y no la bronca en sí, porque cada quien puede creer en lo que se le dé su reverenda gana y echar a volar su vida como un papalote, punto. La bronca es que eso se aterriza en una práctica como los médicos. Y anteponemos eso bajo una vertiente cultural. Primero Dios, todo va a salir bien, como cuando te dan una pastilla. Tómate una buscapina aunque te estés muriendo, se te esté yendo la vida por un hoyo. No te estés dando diarrea y no puedes aguantarla. Tómate una aspirina, te dice la mamá, y te da una persinada. Primero Dios, todo va a salir bien, ¿no? Y se antepone primero Dios, ¿no? Y después decimos, ¿y si Dios lo quiere? Mi hija va a estudiar medicina científica en el Politécnico Nacional. Y si Dios lo quiere, va a pasar su primer parcial. Y primero Dios va a pasar el segundo. Siempre se antepone esa propuesta. Yo les propongo otra versión de la vida. ¿Por qué en lugar de anteponer la fe hacia alguien más, por qué no anteponemos la confianza de uno mismo hacia la práctica de la medicina? A lo mejor también nos verían con otros ojos. A lo mejor también los pacientes serían más empáticos con los médicos.
a lo mejor no nos exigirían tantas cosas, porque de alguna forma yo les decía, es como el López, digo, don López Obrador, nuestro presidente. Votamos por él y después lo criticamos, ¿no? Che Peña Nieto está remenso, ¿no? Luego don Fox con sus bototas y sus bigototes. Luego don Calderón todo borracho, ¿no? Pues creo que somos el reflejo de lo que nos representa. Dice la frase en medicina que tú eres lo que comes, ¿se acuerdan los nutriólogos? Pues a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? Tú eres lo que piensas, valga la expresión. Ya viste, María, dices, es interesante porque Dios no estudió todas las noches para pasar, ¿cierto? Imagínense, después de que se están quemando, María, las pestañas durante todo el semestre y de repente reprueban. ¿Dónde está esa propuesta de primero Dios todo va a salir bien? ¿Qué tal si no sabe bien? Dios lo quiso, entonces no tienen por qué estar estudiando antes de tiempo. Pues ¿para qué? Primero Dios, y si Dios lo quiere van a pasar, y si Dios no lo quiere no van a pasar, ¿para qué estudian? Pues sí, la culpa es tuya, es lo que les decía. La bronca es que milagro es si se salva, pero si no se salva, no es milagro, es tu culpa. Estaría chido que estuviera Dios con nosotros ahí en la cárcel, porque lo está, porque es omnipotente y omnipresente, y nos acordamos de Dios cuando estamos en problemas. Dios mío, me paro, ya vieron que por qué en la cárcel los que viven adentro son más religiosos que si vivieran afuera. ¿Se han dado cuenta que los adultos mayores, mientras más se acercan a su vejez y más se acerca a la muerte, más religiosos se vuelven? ¿Se han dado cuenta que los niños somos religiosos solamente por tradición o solamente para que no nos estén fregando, digo, por aprendizaje social? Y cuando somos jóvenes, es como la pubertad. Al principio la mamá te dice, no digas mentiras, niño, hijo, hija, hije, no sé. Pero después te dice el 6 de enero, vete a dormir porque llegan los Reyes Magos. ¿No le suena la incongruencia más incongruente de todas las incongruencias? Y te dice, vete a dormir y no quiero que salgas porque si sales, los reyes se van a llevar tus regalos. ¿No? Tienes que ser honesto, niño, y tienes que comportarte bien y tienes que dormirte a tus horas porque los Reyes Magos vienen. Y la mamá a las 3 de la mañana, cuando tú estás dormido creyendo en todo lo que dijo la mamá, ella está metiendo sus regalos, ¿no? Haciéndote pensar a ti que fueron los reyes los que te los regalaron. Espero que todos sepan que los Reyes Magos no existen. Espero, porque si no ya valió, discúlpenme, muchachos. Sí existen todavía y sí les van a traer el otro 6 de enero y todo muy, pero pórtense bien. ¿No les suena algo así como doble moral? ¿O como triple moral? Les decía como los católicos que creemos en Dios y en el catolicismo y vamos a la iglesia los domingos, pero tenemos sexo antes del matrimonio. Cuando nuestra mamá se va a la misa. Digo, no es verdad, eso no pasa tampoco con ustedes porque están en otro nivel. Pero ha de pasar ahí en la ciudadanía, ¿no? ¿A qué va con ello? Y me voy con esto. Ya vieron, dice entonces Hipócrates, el médico filósofo es igual a Dios. No hay gran diferencia entre la medicina y la filosofía. ¿Sale? Que va quedando muy claro. Porque todas las cualidades de un buen filósofo deben encontrarse también en un buen médico. ¿Ustedes qué les parece? Desinterés. Se llama vocación, chavos, ¿eh? Celo. Tiene mucho que ver con lo que estamos platicando al principio. Pudor. Tiene que ver con estar vestidos y hasta con bata. ¿Qué les parece? Aspecto digno. Otra vez la bata. ¿Qué les parece? Y el conocimiento y la forma de comportamiento. Te los prometo que se va a modificar. Seriedad. Y no me refiero a que no se rían, me refiero a seriedad, a tener compromiso con lo que hacen. Juicio, decisión. Tranquilidad, tolerancia. Serenidad, empatía. Conocimiento de la vida útil. Ser eficientes y eficaces y racionales. Y necesaria, claro está. Reprobación de los casos malos. Eviten ser corruptos. Ánimo libre de sospechas. Abusados porque hay un panóptico que los vigila. Devoción de lo que es divino, dice Hipócrates de Cos. Lo repito específicamente, el médico y filósofo es igual a Dios. No hay ninguna diferencia entre la medicina y la filosofía, porque todas las cualidades de un buen filósofo deben encontrarse también en el médico. Desinterés, celo, pudor, aspecto digno, seriedad, juicio, tranquilidad, serenidad, decisión, pureza de vida, hábito de sentencias, conocimiento de lo que es la vida útil y necesaria, reprobación de los casos malos, ánimo libre de sospecha, devoción a la divinidad. Y después Aristóteles, unos cuantos años después, dice, bueno, eso, y hay que entender una cosa. Dice Aristóteles,
El filósofo debe comenzar por estudiar medicina y el médico debería de terminar por estudiar filosofía. El objeto de estudio es exactamente el mismo. El ser humano, desde su pensamiento, desde su concepción y de su representación biológica, para entender su historia, comprender su presente y dar una posible solución para su futuro. Por eso el médico tiene que empezar haciendo este tipo de ejercicios para que después ese tipo de ejercicios puedan echarse a la práctica, dialéctica del conocimiento. Y qué bueno, los felicito a ustedes porque tienen valores muy interesantes y muy importantes para la formación médica. Y a eso le vamos a agregar un poquito de tolerancia, y a eso le agregamos un poquito de respeto, y a eso le agregamos un poquito de solidaridad, y eso generamos, vamos a hacer una mezcla bien interesante. Por eso el médico puede ser un todólogo, porque no solamente tiene conocimiento intelectual, también tiene capacidad de voluntad y tiene serenidad en su vida. Y eso da un argumento importante. Cirujanos, ¿no? Imagínense un cirujano inquieto, un cirujano corrupto, un cirujano que no tiene un valor específico, un cirujano que tiene una tendencia más economicista, materialista y da lo que sea por tratar a su paciente a cambio de un presupuesto económico. Esa es la diferencia entre un filósofo y un sofista. El sofista es el que piensa tener el conocimiento y se dice tenerlo y aparte cobra por él. El filósofo busca constantemente conocimiento, aunque sobre la marcha es muy difícil que lo llegues a conseguir. Doctores, bienvenidos a esto. Ustedes son filósofos desde que nacen. Por eso los niños, muchachos, son los mejores filósofos en la historia y en la vida, y serán los mejores filósofos. Siempre se preguntan el porqué de las cosas. Y me gustaría que ustedes hicieran lo propio en su vida a partir de estos momentos. Insisto, se los prometo, y ya me voy, que a partir de hoy en adelante, su concepción de vida respecto a lo mejor un 14 de febrero puede modificarse. Y la percepción será bien interesante cuando nos veamos más adelante, ¿sale? Pero bueno, lo dejamos aquí. Hay una pequeña actividad que quiero que realicen para la siguiente clase, que es la prehistoria de la medicina. Vamos a darle seguimiento a estas diapositivas, ¿eh? No vamos a abarcar todas, solo algunas que quisiera yo hacerlas sonar. Y eso nos meterá a la prehistoria de la medicina y empezaremos a observar el origen de la medicina, de los médicos y de la sociedad en general, ¿sale? Pero bueno, muchachos, ya me voy porque también me están esperando mis otros alumnos y bueno, ustedes creo que se van a inglés, creo que tienen inglés. Cuídense mucho, por favor. Excelente fin de semana, larga vida para todos. Espero que haya sido provechoso la construcción intelectual que están generando ustedes, porque yo no estoy haciendo otra cosa más que tratar de observar y empatar el pensamiento del médico frente a su realidad. Pero créansela, chavos, neta que ser médico es lo mejor del mundo. Ay, súper chido, ¿no tienen inglés entonces? Qué buena onda, qué chidísimo. Pensé que tenían inglés a las 5 de la tarde, siempre tenían en el 1PM3. Pero si no, súper cool. Disfruten su semana, su fin de semana, muchachos, échenle muchas ganas. Nos vemos el siguiente viernes, por favor. Nos vamos a meter en materia. Vamos a meternos a la prehistoria de la medicina, ¿sale? Les recomiendo el primer capítulo de Herreman. Si quieren consultar otras, bienvenidas sean estas otras consultas adecuadas para nuestra discusión. Bien, te agradezco muchísimo, Andrea, por ayudarme a presentar también. Nos vamos campechaneando a la siguiente. Y a todos, en serio, también les agradezco mucho por su participación. Todo esto es construcción. Y si se dan cuenta, cada cabeza sí percibe un mundo completamente diferente. Entonces, bueno, échenle ganas, doctores. No homogeneicen la medicina. Yo les quiero hacer una pregunta y con eso nos vamos. ¿Sale? Oigan, chavos, doctores en potencia, estudiantes, camaradas, ¿están aquí para aprender medicina o están aquí para aprender a ser médicos? ¿Cómo ven? Se las dejo, cámara. Cuídense mucho, por favor. Tengan una excelente tarde, bonito día, buen fin de semana. Los veo el viernes. Los veo un poquito más temprano porque voy a salirme más temprano de mi otra clase. Pero bueno, cuídense, camaradas. Éxito y espero vernos pronto. Nos vemos. Larga vida para todos.